todo bien. Pipolines bellos y hermosos, así audífono, micrófono, todo bien. Todo listo, todo listo. Todo bonito, para que todo esto no haya hermoso. problemas. Es que más amigos, todo bien. Tenemos unos videos muy bonitos. Porque, espere, hoy estamos a 8 de septiembre. Ya casi De hoy en todo. 8 viene de hoy en 7. Ah, de hoy en Del 7. otro jueves, mejor dicho, viene el grito de en vivo, acuérdense independencia. que Vamos a vamos hacerlo a en hacer vivo. un en vivo con ustedes, los que nos Ya quieran saben, acompañar en para vivo ese ese día. Pero por ahí ustedes ya nos estaban contando que las luces del Zócalo ya las encendieron antier, entonces qué Excelente. bacano. Y también Sí, queremos sí, sí, recordarles que el sábado vamos a terminar de comernos todos los dulcecitos que están aquí metidos en esta cajita para engordar. Entonces amigos, vamos a arrancar de una vez con un video muy bonito. No podemos arrancar verdad, todavía, verdad, chicos, porque en este video le queremos dar un súper gracias a JJ. Muchas gracias, JJ, gracias amigo por ese apoyo que nos estás dando. Y igual, gracias a todos ustedes por vernos, por sus comentarios que de verdad que nos llenan de mucha alegría. Y pues entonces en este video que vamos a hacer hoy con Jimmy, queremos arrancar con algo de historia que nos gusta tanto, pues porque así aprendemos más y así como ustedes dicen, uy, yo esa historia no me la conocía, qué chévere que la vieron. Entonces pues, sin más ni más y sin menos y menos, hagámosle la diferencia entre aztecas y mexicas, que no nos enseñan en la escuela. Les dejamos el canal oficial de este video, también les dejamos el video original, por si lo quieren ver en grande, vayan y lo ven en grande y luego vienen a ver nuestra reacción. Y pues sin más ni más, hagámosle, mi amor. Go. Go. La diferencia entre aztecas y mexicas que no nos enseñan en la escuela. Bienvenidos a Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara. Hoy te hablaremos de la diferencia que existe entre los aztecas y los mexicas y que seguramente no te enseñaron en la escuela. Este desconocimiento tiene como consecuencia que la mayoría de las personas utilicen ambas palabras como si fueran la misma para referirse a la cultura que fundó Tenochtitlan. Sin embargo, esto es un grave error y hasta resulta ofensivo para los descendientes de aquellos nobles combatientes que hicieron batallar a los españoles. Pero, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué existe la confusión? Aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el artículo titulado Los aztecas, disquisiciones de un gentilicio, del ilustre doctor Miguel León Portilla. La tira de la peregrinación, también llamada Códice Buturini. El artículo Azteca o Mexica de la revista Arqueología Mexicana y el artículo ¿Por qué el nombre correcto de aztecas es mexica? Del sitio Más de MX. ¿Cómo así? Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar la botana que aquí comenzamos. Muy perdida, ¿cómo así? ¿Cómo así que los aztecas son mexicas? Son mexicas, ¿cómo así? Y mexicas, escribe con X, mexicas. Número 1. La confusión entre aztecas y mexicas. Es común escuchar los términos aztecas y mexicas y pensar sin cuestionar que se tratan de sinónimos, palabras que se refieren a la misma civilización que habitó lo que fuera Tenochtitlan. Sin embargo, estas dos culturas son completamente distintas, ya que la historia indica que se sitúan en diferente tiempo y espacio, y además contaban con aspectos conductuales totalmente opuestos. Para entender una de las diferencias más básicas es que cada palabra resulta más acorde al modo en el que las sociedades adoptan su gentilicio. Es decir, los aztecas son los habitantes de Aztlán, los mexicas son los habitantes de México, los tenochcas, los habitantes de Tenochtitlan, y los tlatelolcas, los habitantes de Tlatelolco. Así las cosas. Resulta inexacto llamar aztecas cuando nos referimos a los originarios de ciudades que se desarrollaron en el Valle de México, aunque estas culturas comparten un origen mítico, un ámbito geográfico o la lengua náhuatl. Número 2. ¿Quiénes eran los aztecas? Para saber quiénes eran los aztecas es necesario acudir a las fuentes más antiguas que tratan acerca de ellos. Sobre este punto, el ilustre historiador Miguel León Portilla hace un interesante análisis, donde concluye que las fuentes históricas que abordan a los aztecas tienen coincidencias en dos puntos. El primero tiene que ver con el lugar de origen de quienes fueron conocidos como los aztecas. Ese lugar se nombraba como Aztlán y también en ocasiones se aludía a él como Chicomostoc. Aztlán parece ser una forma abreviada de Aztatlán, que significa lugar de garzas. A su vez, Chicomostoc quiere decir el lugar de las 7 cuevas. De uno y otro lugar hay diferentes representaciones en códices como la tira de la peregrinación, el Azcatitlán, Ahubín, Vaticano A, Mapa de Sigüenza, Atlas de Durán y algunos más. En varias de esas fuentes, Aztlán y Chicomostoc aparecen como lugares de origen no solo de los llamados aztecas, sino también de los pertenecientes a otras tribus o grupos nahuatlacas. Número 3.
La huida de Aztlán. Muy parecida a la historia judía, los aztecas fueron el pueblo elegido de un dios, en este caso de Huitzilopochtli, quien los guió para abandonar el pueblo donde se encontraban siendo esclavizados para llegar a la tierra prometida. Así es, amigos, se repite la historia bíblica de cuando el pueblo judío salió de Egipto, pues los aztecas vivían oprimidos por sus antiguos dominadores, los aztecas chicomostocas. Vivían tan afligidos que tenían un sacerdote llamado Huitzitl, el cual suplicaba a Tetzauteotl, su dios protector, es decir, Tezcatlipoca, que liberara a su pueblo. El dios poderoso oyó su petición y ordenó que salieran de ese lugar y abandonaran para siempre a sus sometedores. Algunos códices, relatos en náhuatl y crónicas en castellano informan que junto con el pueblo escogido de Tetzauteotl marcharon también otras tribus nahuatlacas. Sin embargo, poco abundan en ese detalle y se concentran en los seguidores del sacerdote Huitzitl. Número 4. El cambio de nombre que marcó la historia. El otro punto en el que también concuerdan las principales fuentes se refiere al momento en el que los seguidores del sacerdote Huitzitl, por órdenes de su dios, cambiaron de nombre. Con él habrán de conocerse en todas las fuentes indígenas y asimismo en todos los trabajos de cronistas e historiadores hasta finales del siglo XVIII. En forma bastante expresiva, el códice Ahubín recrea las palabras que el dios protector dirigió a su pueblo. Y enseguida ya les cambió su nombre a los aztecas. Les dijo: ahora ya no será vuestro nombre el de aztecas, vosotros seréis mexicas. Y allí les envijó las orejas. Así que tomaron los mexicas su nombre, y allá les dio la flecha y el arco y la redecilla. Lo que volaba, bien lo flechaban los mexicas. O sea, es decir, Son los aztecas son la evolución de los aztecas. En los textos en náhuatl, aunque a veces con algunas pequeñas variantes, se empleó el gentilicio mexicas. A su vez, en las crónicas y otros escritos en castellano, el nombre se transformó en mexicanos. Hernán Cortés en sus cartas de relación se refiere casi siempre a ellos en esta expresión: los de México. Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, alude a los habitantes de la gran ciudad en medio de los lagos llamándolos mexicanos. Y a partir de él, todos cuantos escribieron en el periodo colonial emplearon el mismo vocablo de mexicas, y ninguno por error los refirió como aztecas. Número 5. La llegada de los mexicas a la Cuenca de México. Buena historia. Los mexicas se consideran la última gran migración chichimeca al altiplano central, lo cual se dice ocurrió entre los siglos XII y XIII. La evidencia histórica sitúan a Aztlán en la isla de Mexcaltitlán, en Nayarit o al sur de Guanajuato. El Códice Boturini enuncia la ruta oficial hecha por los mexicas, que incluyó sitios de Hidalgo y del Estado de México. Al arribar a la Cuenca de México, los mexicas encontraron un panorama político complejo y asentado, pues ya había varios pueblos establecidos en la zona y pronto quedaron sometidos a los tepanecas de Azcapotzalco. Podemos considerar por las fuentes que su arribo ocurrió probablemente entre 1226 y 1227. Luego se asentaron en Chapultepec aproximadamente en 1280, pero 19 años después fueron expulsados por los Altepetl de Azcapotzalco, Xaltocán, Culhuacán y Xochimilco. La estaban pasando mal. Algunos empezaban a dudar que aquello se tratara de las tierras prometidas, y más cuando se asientan en Tizapán, dominio territorial de Culhuacán, el cual abandonan por la dureza de las condiciones y un enfrentamiento con los culúas, yendo hacia la región de Texcoco. Finalmente, según la historia oficial aceptada, en un islote al poniente del lago de Texcoco, fundaron los mexicas México Tenochtitlan en el año 2 Cali, o 1325, en donde se cumplió, según el mito oficial, la profecía de un águila devorando una serpiente sobre un nopal. El islote estaba crecido de tulares, carrizales y una rica diversidad acuática que les permitirá la subsistencia, así como una posición militar estratégica. Si bien los primeros años sus condiciones de vida serían precarias, con el tiempo fueron escalando en posición económica y política. Número 6. La historia oscura de los mexicas. ¿Más? El relato del águila devorando una serpiente sobre un nopal no debe verse como una descripción histórica fidedigna,
pues debemos tomar en cuenta las múltiples notas aclaratorias colocadas, muy a pesar de que dicha versión sea la más difundida incluso en libros de textos escolares. En su mayoría es una invención de valor simbólico y se debe separar sus componentes históricos de los míticos. De hecho, a partir de 1428 Tlacaele le impulsó una reforma de la historia mexica, buscando que su pasado concuerde con la nueva grandeza del pueblo mexica en la política regional. Esta reforma no buscaba borrar el pasado, sino realzar su origen y equipararlo a los de las dinastías dominantes. Por eso, es común encontrar en todas las fuentes estos elementos míticos que realzan a los mexicas como una cultura que prevaleció en la grandeza. Sin embargo, existe otra versión menos agradecida que habla de un pueblo que pasó bastantes penas y tuvo un origen más humilde. En esta versión, que ha sido vetada por muchos historiadores, los aztecas eran un pueblo nómada, furtivo, que llevaban pieles roídas repletas de sabandijas y que adoraban a un dios repulsivamente bélico, ansioso de sacrificios y sangre. Fueron odiados y repelidos por todas las demás naciones ya instaladas en el valle. Los aztecas no se establecieron en aquella isla de la Ciénega en medio del lago porque su dios les diera una señal, y no fueron hasta allí alegremente. Se quedaron en aquel lugar porque no había otro a donde ir y nadie más había tenido interés en apropiarse de ese pedazo de tierra rodeado de pantanos. Los aztecas no construyeron inmediatamente grandes ciudades ni ninguna otra cosa. Tuvieron que utilizar todo su tiempo y energía en encontrar algo para comer, pues no tenían permitido pescar porque los derechos de pesca pertenecían a las naciones que los rodeaban. Así que durante mucho tiempo sus antepasados subsistieron con gran dificultad, comiendo cosas repugnantes como gusanos, insectos acuáticos, los huevos de esos bichos y la única planta comestible que crecía en ese miserable ciénega. Esta era el mexixín, el mastuerzo común, una hierba áspera y de sabor amargo, y dejaron de usar el nombre de aztecas y fueron llamados como una mofa irónica a la única hierba que comían, como los mexicatl. Con el tiempo, los mexicas inventaron el sistema chinamitl de cultivar cosechas adecuadas a la zona, pero aún entonces solo podían sembrar para sí mismos un mínimo de alimentos básicos como el maíz y el frijol. Sus chinampas se usaban principalmente para sembrar los vegetales y hierbas menos usuales como jitomates, salvia, cilantro y camotes que sus vecinos más elegantes no se molestaban en cultivar. Los mexicas atracaban los caminos para robar productos de los intercambios comerciales y así se hicieron de materiales de construcción, telas y armas, que de otra forma las naciones de tierra firme no les hubieran dado voluntariamente. Desde entonces y en adelante progresaron rápidamente hacia la civilización, la cultura y el poder militar, pero nunca olvidaron esa hierba amarga que les había sostenido al principio, el mexixín, y no abandonaron el nombre que habían adoptado de esta. Mexica es un nombre que ha venido a ser conocido, respetado y temido por todo nuestro mundo, pero de acuerdo a esta versión, solo quiere decir la gente de la mala hierba. Número 7. La confusión azteca después de la independencia de México. Como lo hemos mencionado, todas las fuentes históricas, tanto códices como versiones españolas, se refieren a los habitantes de la Gran Tenochtitlan como mexicas, y así fue durante la conquista y la colonia de la Nueva España. Nadie mencionó a los aztecas, solo para referirse al gran mito del origen de los mexicas. Sin embargo, después de la independencia de México, en el siglo XIX, el mundo comenzó a referirse como aztecas al grupo que fundaría México Tenochtitlan. En gran parte, uno de los principales responsables de este error histórico es el explorador Alejandro de Humboldt, quien en su obra llamada Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, la palabra azteca abunda entre sus líneas. La preferencia de Humboldt de nombrar aztecas a los mexicas fue replicada por otros autores europeos, y así regresamos al término azteca como el socialmente aceptado. Una posible explicación de por qué la palabra azteca se impuso a la de mexica o mexicano se halla quizá en el hecho de que aún poco antes de consumarse la independencia de México, se quiso distinguir entre el nombre de los habitantes de todo el país, conocidos ya como mexicanos, y el del antiguo pueblo que había fundado la Ciudad de México, proveniente de Aztlán, al que se le atribuyó el gentilicio de aztecas.
En el caso de la lengua inglesa, aunque algunos autores como Prescott conocieron la existencia de la palabra mexica, probablemente no la usaron puesto que en inglés mexica parecería una errata del vocablo mexican, utilizado para hacer referencia a los habitantes de todo el país. En el siglo XX, el gobierno postrevolucionario adoptó el término de aztecas y lo usaron de manera más frecuente, de tal modo que se ha llegado a bautizar a todo México como el país azteca. Sí, señor. O durante años, el estadio de fútbol más famoso de nuestro país tuvo el nombre de el Estadio Azteca. Número 8. Sí. El error que resulta ofensivo. Por todo esto, es importante aclarar que referirse a los mexicas como aztecas, además de incorrecto, es ofensivo, pues significa darles el mismo nombre que el de sus opresores de Aztlán, y les estaríamos dando un reconocimiento como nuestros antepasados a un grupo que lo único que hizo fue reprimir a su propio pueblo, cuando lo cierto es que fue el grupo que se separó de los aztecas el que fundó Tenochtitlan. Y para que tengamos una idea de la magnitud del error, sería tanto como nombrar con el mismo gentilicio a egipcios, israelíes y palestinos como si fueran iguales. Uy, sí. En cambio, mexica es el nuevo nombre que los unió con Huitzilopochtli, conocido también como Mexitli. Siendo esto así, ¿por qué entonces en México se sigue evocando y exaltando a los aztecas? Esta es la paradoja, una de tantas pero quizá una de las más grandes que acompañan a nuestro pueblo, una nación que tan solo hace muy poco ha empezado a reconocer que tiene un ser pluricultural y multilingüístico. Es momento de corregir ese error que sembraron los franceses e ingleses para darle su justa dimensión a los mexicas y dejar de alabar a los aztecas. Muchas gracias no por Bloody sino Pal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya. Uy, qué gran video, ¿qué te pareció? Sí, no, muy bonito. Nos acabamos de meter todo una el tema, comida de cultura. pero impresionante porque, o sea, imaginarte todo lo que hay detrás de estas culturas indígenas mexicanas es mucho. Y lo que tiene que uno que saber y estudiar pues para poder hacer como que un tema tan especial como Una esto. historia así como la que él hizo, una línea de tiempo Hay así. que saber, ¿no? Hay que, porque si no, brutal. Me encantó Óigame, ese no, tema. de verdad, muchachos, que sí, y es verdad, todo O el sea, mundo reconoce el todos- país azteca, el estadio azteca, Pero entonces sería y es el país los mexican, mexicas. los mexicas, el país Pero mexicas. claro, porque es de que lo que mexicas. decían ahí, corazón le decían mexicans en En inglés. porque sería como el gentilicio. Porque Exacto. cuando terminan las palabras así en inglés dice que es el gentilicio. Colombian, bueno, que Colombian. es personas de Sí, Colombia, Mexican, que son personas mexicanas. Entonces, obviamente, a eso se refiere. Entonces, claro. Y Entonces puede les haber queda sido más fácil ahí decir azteca, claro, de ahí fue, Puede muy ir a probablemente de ahí fue el error. Oiga, chicos, qué Impresionante. Me gustó. historia. Vea, de verdad, súper recomendadísimo este canal. Tiene historia, sí. De no faltar. Qué canal tan trabajado. Vayan y lo miran, síganlo porque tiene muchísima historia mexicana. amigos, se les quiere. Hay comentarios y ustedes dirán qué opinan sobre ese video. Bonito, Se les me quiere. encantó. Chao. Chao, chicos.